Bueno, estimados estudiantes, vamos a revisar ahora el tema referente a la caja de cambios, eh, pero vamos a empezar con los conceptos básicos. Inicialmente vamos a hablar sobre la relación de transmisión. Realmente la relación de transmisión marca justamente cuál es el sentido, primero el de giro, y luego también la cantidad de dientes que cada uno de los engranes posee. eh, para ver si es que puede de esta manera acelerarse o desacelerarse el movimiento. Vemos en este sentido, ¿sí? Que una rueda está girando para un lado y la otra rueda está girando para el otro lado. Eso quiere decir que podemos optar por el movimiento de cualquiera de las dos para ser aprovechado, en este caso, por cualquiera de los sistemas. Sí. Depende mucho del tipo de caja de cambios que se tenga, depende mucho de la relación interna entre engranes que tenga nuestra caja de cambios para saber si mi vehículo de pronto tiene mayor potencia, resulta mejor con carga o de pronto tiene mayor velocidad final. Se necesita al menos dos ruedas dentadas para crear una relación de transmisión. Sí, por lo menos dos. ¿Cuál sería? Sería una rueda conductora y una rueda conducida. Rueda conductora es la que proviene o es la que tiene el movimiento inicial del eje, y rueda conducida es la que se deja guiar. Como hablábamos, ¿no? El tren de engranes puede afectar directamente a la velocidad de rotación, al par y al sentido de rotación. ¿Sí? ¿En qué situaciones se puede encontrar una relación de transmisión entonces en una caja de cambios? ¿Sí? De pronto, para poner un poco más del ejemplo, en una bicicleta de montaña. ¿Cuál es el número mínimo necesario de ruedas dentadas para crear una relación de transmisión? Hablábamos que tenemos dos. Y de ahí parte todo. Rueda conductora, entonces, donde se genera el movimiento, y rueda conducida, entonces, la que se deja llevar. Eh, Vamos a mencionar entonces, por este lado de acá, sí, una relación de transmisión puede cambiar las cualidades. ¿Qué cualidades se puede cambiar una relación de transmisión? La velocidad de rotación, el sentido de rotación y el par. El par nos referimos a la potencia, ¿no? Listo. Entonces, entendido cuál es el funcionamiento tanto de la rueda conductora como de la rueda conducida, y en qué afectaría si una es más grande o más pequeña, y en qué afectaría si el momento de giro necesitamos de pronto para el un lado o para el otro lado. Pasemos a lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué es entonces una caja de cambios manual? ¿Sí? Una caja de cambios es aquel elemento, aquel sistema que nos permite direccionar el movimiento desde el motor hacia las ruedas. ¿A través de qué? A través de una serie de engranes, a través de una serie de elementos internos. ¿Sí? Eh, la potencia que se genera en el motor no puede ser disipada directamente a las ruedas. Necesita tener un proceso de transformación, sea de velocidad o sea de potencia. Y allí justamente es donde la caja de cambios marca su trabajo. Entonces, primero ubiquemos. ¿Dónde está situada la caja de cambios en este tren de transmisión? Entre el embrague y el diferencial. ¿Sí? Esta parte trasera del motor es donde tenemos el embrague, y siguiendo el cardán tenemos nuestro diferencial. Esta es nuestra caja de cambios. Seguido a esto, hay motores delanteros, especialmente en vehículos como por ejemplo los automóviles, que tienen el motor y la caja en un solo sentido. Me refiero a la parte delantera, ¿no? Entonces, aquí tenemos una caja un poco más pequeña para reducir el espacio. Tenemos el par motor versus el régimen de revoluciones. Eso quiere decir que mientras más yo acelero, quiero ver cuánto llega a producir mi motor en fuerza. ¿Qué observas a 1500 revoluciones? ¿Qué podríamos decir a 1500 revoluciones? De pronto, que el par es alto o que el par es bajo. Efectivamente, el par es bajo. Estamos a muy pocas revoluciones. Pero ¿cuál es el par? De pronto a 6000 revoluciones.
¿sí? Alrededor de unos 147,5 newtons metros. Vemos la diferencia, ¿no? A 1000 revoluciones, a 1000 revoluciones y a 6000 revoluciones. La mayoría de los engranes de una caja de cambios incrementa el par, lo que aumenta la fuerza motriz. El régimen de motor es mayor. Mientras mayor sea el par de giro en el motor, tendríamos que elevar mi régimen de motor. La relación de reducción en una caja de cambios se denomina marcha corta. El engranaje en el que las revoluciones de entrada y salida son iguales se denomina directa. El engrane en que la velocidad de rotación de salida es superior a la velocidad de rotación de entrada se denomina superdirecta. Ojo, analicemos estos tres puntos. Primer punto, una reducción, una relación de reducción en la caja de cambios se denomina marcha corta. Luego tenemos cuando las revoluciones de entrada y salida son iguales. Y por último tenemos cuando la velocidad de rotación de salida es superior a la velocidad de rotación de entrada. ¿Sí? ¿Cómo entonces se pueden aumentar las características del par en un mismo motor, con una caja de cambios, ¿no? Eso era lo que al inicio les mencionaba, ¿no? Tenemos de pronto una fuerza potencial, digámoslo así, una fuerza acumulada en nuestro motor. Pero si de pronto nosotros queremos aumentar esa fuerza a través del par motor, pues ponemos una caja, la cual a través de sus engranes va a incrementar las características del motor, que en este caso sería la potencia. ¿Qué sucede con la velocidad de rotación del eje de salida de la caja de cambios? Vamos a ver la animación. Dicho esto, ¿qué sucede con la velocidad de rotación del eje de salida de la caja de cambios cuando vayamos a aumentar las RPMs? Van a disminuir. ¿Cómo se denomina una relación de reducción alta creada por una caja de cambios? Sí, efectivamente, esa es la marcha corta que tiene, la que tiene nuestra caja de cambios. ¿Qué velocidad se puede alcanzar en la primera marcha? ¿Será una velocidad alta o será una velocidad baja? Realmente la primera marcha nos va a dar una velocidad extremadamente baja. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Tenemos aquí nuestra animación, la voy a hacer un poquito más grande. Ya. Tenemos la marcha primera, tenemos la marcha segunda, la marcha tercera, la marcha cuarta, la marcha quinta. De pronto en primera vemos cómo las revoluciones del motor, ¿sí? Tienen un régimen alto y el cardan de pronto el eje de salida tiene un régimen bajo. En segunda casi eh, eh, las revoluciones de motor tienen un rango y no se diferencia mucho de las revoluciones del eje del cardán. En tercera marcha están casi iguales, en cuarta marcha son perfectamente iguales y en quinta marcha ha superado las revoluciones del motor, ¿sí? Han sido superadas las revoluciones del motor por las revoluciones de mi caja de cambios o las revoluciones de la rueda. ¿Qué sucede con esta velocidad de salida? ¿Sí? La velocidad de rotación de salida en segunda es mayor que en primera. Comprobemos. En primera, ¿sí? Tenemos más o menos unas 2500 RPM en primera. En segunda, llega a alcanzar 3000 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué sucede con esta velocidad en marcha segunda? Vemos que se ha elevado, ¿cierto? Sabemos, sí, por definición, incluso por componentes, que la cuarta marcha de mi vehículo es una marcha directa. ¿Qué significa? Que las mismas RPMs de mi motor van a ser transmitidas hacia el cardán. Comprobando esto, ¿qué quiero decir? Que las dos RPMs, tanto del motor como del cardán, o sea, de las ruedas traseras, o en este caso,
de la caja de cambios de salida, sí, son iguales, son perfectamente iguales. ¿Qué otro nombre tiene esta marcha? Para acordarnos siempre, esta es una marcha directa, sí, porque directamente se ha pasado las RPMs del motor hacia las ruedas traseras. Vamos a irnos a la quinta marcha y vamos a observar lo siguiente. ¿Qué sucede con la velocidad de rotación de salida? La velocidad de rotación de salida en quinta es mayor que en cuarta. Correcto. En cuarta tendremos alrededor de 1000, 2000, 3000, 4000 RPMs versus que en quinta ha superado, sí, más o menos están unas 4500 RPMs, a sabiendas que el motor solamente tiene 4000, ¿sí? ¿Qué otro nombre tiene esta marcha? Será, sí, perfecto, súper directa. Es una marcha súper directa. Vamos a ver qué pasa, qué sucede con la marcha atrás o con el retro. Dejamos de nuestro vehículo y ponemos en retro, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de rotación del eje de salida? En sentido contrario a las otras marchas. Para eso nos sirve el retro, ¿sí? Para eso nos sirve el retro. Así funciona nuestra caja de cambios. Ahora, podemos abrir esto para que se visualice mejor y observemos. Eh, no sé si antes que nada podemos ver que como ya hemos hablado del sistema de, de embrague, y hablábamos que el embrague tiene un eje motriz, un eje de entrada a la caja de cambios. Este mismo eje de entrada es el que permite la movilidad interna de mi caja de cambios y obviamente tengo un eje de salida que en cambio permite que la dirección o la redirección de este movimiento hacia el cardán. Vemos cómo se ha liberado de todo este sistema y nos ha dejado solamente nuestro disco de embrague, ¿sí? Posicionado en estas canaletas, en estos canales de mi eje de entrada de la caja de cambios. Tengo aquí mi caja de cambios. Logramos observar dentro de mi caja de cambios una serie de piñones, una serie de sincronizados, una serie de correderas, una serie de pronto de chaveteros, ¿sí? Que lo único que van a hacer es o lo único que hacen es ir permitiendo que se vayan movilizando los engranes según nosotros necesitemos, se vayan acoplando los engranes a la necesidad que nosotros tengamos. Eh, Hablamos de una propulsión trasera, hablamos que nuestro vehículo en estos momentos, como es tema de estudio, estamos hablando de vehículos que tienen la tracción en las ruedas traseras. Incluye camionetas, incluye vehículos medianos e incluye algunos de los vehículos pesados, extrapesados. ¿Sí? El eje de entrada está conectado al disco de embrague, lo que mencionábamos. Ambos están alineados con el cigüeñal. El eje intermediario conecta el eje de entrada y el eje de salida. Y el eje de salida está conectado al árbol de transmisión. Este también es conectado al diferencial. ¿A qué ejes me refiero? ¿A qué ejes me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a estos ejes de aquí. Primero, el eje de entrada que viene de la caja de cambios, el eje intermedio, que es donde se va a generar algunas diferencias en los engranes y el eje de salida que sale directamente al cardán. Acá esta parte de acá es donde se va a dirigir hacia mis ruedas. ¿Listo? Eh, esta es la disposición normal de un vehículo, ¿no? Tenemos el motor, tenemos nuestro embrague, tenemos nuestra caja de cambios, tenemos nuestro árbol de transmisión y el diferencial. Es la transmisión normal de un vehículo para hacer notar la ubicación. ¿Qué disposición? ¿Sí? ¿Qué disposición tiene mi vehículo? Entonces tiene una disposición longitudinal. Tiene una disposición longitudinal. Veamos un poquito más acá. ¿A qué componente está conectado el eje de entrada entonces? ¿Sí? Al disco de embrague, correcto. Diríamos conectado en el sentido de que este está posicionado sobre el eje, no que necesariamente mi disco de embrague está pegado al
volante de inercia, sino es una forma de decir nada más. Que recuerden que el plato de embrague es móvil, ¿no? Es móvil. ¿A qué componente está conectado el eje de salida? ¿A qué componente está conectado el eje de salida? Al árbol de transmisión, correcto. Al árbol de transmisión es donde está conectado mi eje de salida. ¿Cuál es la función del eje intermediario? Conectar las ruedas dentadas de los ejes de entrada y salida. Había mencionado, ¿sí?, que esto permite tener o en él se asientan todos los ejes, ¿sí?, tanto de entrada como de salida, en el eje intermedio. Ya. Hablamos también de que nuestro sistema, ¿sí?, debe estar alineado entre sí, debe haber un conjunto de elementos que se alineen entre sí. Entonces, ¿cuáles elementos son estos? El eje de entrada, ¿sí?, el eje de salida, ¿sí?, el eje, en este caso, el eje del cigüeñal que viene de la caja perdón, del motor mismo, ¿sí? Y por último, el eje de entrada. ¿A qué me refiero esto? Ustedes recordarán y analizando un poquito más allá, que cuando prendemos el vehículo, dentro del motor empieza a haber un movimiento que es generado por los pistones. Los pistones a su vez generan o proyectan movimiento al cigüeñal. El movimiento del cigüeñal es el que directamente está relacionado, en cambio, con el eje de entrada de la caja. O sea, está unido ese movimiento al eje de entrada de la caja. Luego este también está con el eje de salida, ¿sí? Y el eje del árbol de transmisión. ¿Ya? ¿Cuál es el funcionamiento entonces de una caja de cambios? Aquí vamos a ver un poquito de lo que es la relación, ¿sí? Las cajas, las transmisiones en esta caja de cambios se generan mediante engranes. Hay relaciones de cambio con relación de reducido simple y relación de reducción doble. ¿Cómo se genera la relación de transmisión en esta caja de cambios con ruedas dentadas? Hay un eje que ingresa, tenemos una piñonería. Esta piñonería proyecta el movimiento a otra piñonería y esta a su vez proyecta el movimiento. Entre todos estos movimientos, entre toda esta mezcla de engranes, lo único que procede es ver qué es lo que necesitamos. Si necesitamos que nuestro vehículo aumente su potencia, la velocidad de salida, o de pronto simple y llanamente sea más veloz. Eso es lo que necesitamos saber, ¿sí? ¿Qué relaciones de reducción son posibles en una caja de cambios? ¿Sí? Hay una reducción simple y hay una reducción doble. Correcto. ¿Qué relación de reducción se muestra aquí? Sí, esta es una reducción doble. ¿Por qué es una reducción doble? No sé si logramos observar que en el eje intermediario hay dos piñones, ¿sí? Hay dos engranes. A eso se refiere una reducción doble, ¿sí? Eje de entrada, eje intermedio y eje de salida. Por ejemplo, aquí tenemos la relación de reducción de la primera marcha. Recuerden que tenemos en primera marcha un engrane pequeño, ¿sí?, con un engrane grande para que muestre más fuerza. Y tenemos por acá la relación de reducción de segunda marcha. Vamos a ver, así funciona en primera marcha. Aquí recuerden que es el eje de entrada, el eje intermedio donde vamos a otorgarle fuerza a mi marcha y el eje de salida, que de pronto nos eh, va a permitir que mi vehículo tenga más que velocidad, fuerza. Analicemos, ¿sí? Tenemos un engrane o un piñón pequeño que se va uno más grande, ahí ya empieza un poco de disminución, pero en cambio acá vamos a tener que girar este piñón pequeño con este piñón grande, ¿sí? El primero. Pasamos al segundo, a la segunda marcha. No ha variado mucho de la primera, excepto de que los piñones hoy son un poco, se han agrandado un poco, porque para darle un poco más de velocidad. Pasemos a tercera. Marcha tercera significa que casi los piñones están iguales. Casi los piñones están iguales.
Y marcha cuarta significa que solamente va a quedarse trabajando mi piñón principal, ¿sí? Y directamente este piñón principal zafará perdón, o dejará paso a la potencia que tiene dicha del motor. Por eso es una marcha directa. Vamos a ver la quinta marcha, en cambio, es todo lo contrario a la primera. Podemos observar que en cambio aquí, al estar moviendo el piñón intermedio, ¿sí? A una velocidad, eh, el otro piñón va a estar yéndose a mayor velocidad y se supone que aquí nosotros estamos llevando mayor velocidad. Por último, el reto. Vamos a ver cómo se cambia en cambio el eje del movimiento con un eje doble. Aquí está girando para la derecha el eje de salida, ¿sí? Para la izquierda el eje intermedio. Ese eje intermedio gira o proyecta una tercera polea, perdón, un tercer engrane para la derecha. Entonces, si está girando para la derecha mi motor, está girando para la izquierda el eje intermedio y eso hace que mi vehículo gire, ¿sí? O mi vehículo circule de manera contraria. Vamos a empezar. Selecciona de la segunda a la tercera marcha. De la segunda a la tercera marcha. ¿Qué sucede con la velocidad de salida de la caja de cambios? Sí, correcto. La reducción se ha disminuido. Se ha disminuido. De tercera a cuarta marcha vamos a ver qué sucede. Esta marcha, ¿qué nombre tenía? Esta es una marcha directa. Vamos a ver qué pasa de cuarta a quinta marcha. Esta marcha, en cambio, es llamada la superdirecta. Vamos a incrementar la velocidad, pero no va a haber mucha potencia. Y al último, vamos a ver qué nos pide. Vamos a seleccionar la marcha hacia atrás. ¿Sí? ¿Qué función tiene la rueda dentada adicional en el medio? Invierte el sentido de rotación. Este es el punto clave para, para poder direccionar a mi vehículo en otro sentido. Aquí un corte. No sé si logramos observar que tanto el piñón de primera, vamos a poner la imagen de primera, como el piñón del retro comparten en algunas ocasiones el mismo número. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la misma fuerza en primera como en retro. ¿Por qué fue diseñado así? Porque en cualquiera de las dos necesidades yo tengo que mover el carro desde un estado de reposo. Sí, desde un estado de reposo. Vamos a analizar estas afirmaciones. La cuarta es una marcha directa, correcto. La rueda dentada adicional se utiliza para invertir el sentido de rotación, muy correcto. Las tres marchas más cortas son relaciones de reducción, correcto, son relaciones de reducción, las más cortas. ¿Sí? Eso en cuanto a mi caja de cambios manual. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver la caja de cambios y los flujos de potencia. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de cómo se realiza o en qué sentido entender mejor sobre esto de las numeraciones de los ejes y de los piñones. Cuando nosotros tenemos una bicicleta, ¿sí? Y tenemos un piñón trasero con más números de dientes, vamos, nuestra bicicleta nos permite subir una cuesta, se nos va a hacer un poco más suave. Cuando queremos ir en plano, tenemos que bajar los piñones de tal sentido que tengamos pocos piñones en la parte de atrás y ahí va a proceder a ver más velocidad. Sí, más velocidad. Entonces, esto es lo que tenemos que, que analizar. Entonces, si en el vehículo nos sucede lo mismo, es como si nosotros estuviéramos a, no haciendo mucho esfuerzo en alto, o sea, en subida, versus lo que de pronto estaríamos haciendo en plano. Porque en plano de pronto se hace más esfuerzo? Porque si bajamos los piñones en una bicicleta a, a tener pocos piñones en la rueda de atrás, se me va a hacer dura, pero voy a terminar agarrando mayor velocidad. Versus lo que yo puedo tener en cuesta, yo puedo tener suavidad en cuesta, no puedo fatigarme mucho en cuesta,
pero en cambio la velocidad final no va a ser la adecuada, de pronto voy a ir un poco más lento. Caja de cambios y el flujo de potencia entonces. Una caja de cambios tiene tres ejes diferentes, ¿sí? Tiene el eje de entrada, tiene el eje secundario y tiene el eje de salida. Un eje auxiliar que se acopla el engrane para la marcha hacia atrás, ¿sí? Analicemos esto un poquito. Tenemos el eje de entrada o piñón motriz principal, que es este, el piñón motriz. Tenemos un eje de salida. No sé si logramos visualizar. En la mitad, entre el eje de entrada y el eje de salida, hay un rodamiento, hay un rulimán, que no quiere decir que está unido todo, sino hay una separación. Y en segunda instancia tenemos el eje secundario o el eje intermedio. ¿Sí? Por aquí tenemos nuestra palanca de la caja de cambios. Vamos por acá. Eje de entrada, eje de salida, eje intermedio y de pronto un eje auxiliar para unir mi retro. Ya lo habíamos hablado. Sí. Por acá tenemos cómo se separa el eje de entrada y el eje de salida. Justamente lo que yo les mencionaba, ¿no? Con un cojinete de rodillos cónicos. Con un cojinete de rodillos cónicos. Ahí están separados. ¿Listo? Ya. Vamos observando desde la parte superior cómo se genera el movimiento de esta especie de varillaje, cómo se genera el movimiento de esta especie de varillaje para ir proyectando las diferentes marchas, ¿sí? Está proyectado neutro, está en quinta, vamos de nuevo. Listo. ¿Cómo están situados el eje de entrada y el eje de salida? Entre sí, ¿sí? Los ejes se alinean entre sí. Los dos están alineados, ¿sí? Los dos están alineados. ¿Qué componentes permiten la selección de una marcha específica? Los manguitos sincronizadores. Ahora ya hablamos de unos manguitos sincronizadores. Estos que tienen color diferente, ¿sí? Son justamente los sincronizadores, color dorado, son los sincronizadores. Esto permite seleccionar y que se pueda engranar mejor mi marcha. Vamos a ver qué sucede, ¿sí? Antes de pasar con el tema de las relaciones, vamos a ver cómo se mueve mis varillajes adentro de mi caja. Así se mueve un varillaje dentro de mi caja. ¿Sí? Utiliza la palanca de cambios. ¿Qué tipo de tren de engranes es este? ¿Qué tipo de tren de engranes es este? Identifica la rueda dentada. Vamos a pasar a identificar la rueda dentada. Identifica la rueda dentada que está conectada al eje de salida en primera marcha. ¿Sí? Esta es la rueda dentada que está conectada al eje de salida en primera marcha. Hablamos de engranes compuestos cuando no solamente tenemos una relación directa entre un engrane y la marcha de salida, sino la reunión de algunos engranes con la marcha de salida. Primera, uno, dos, tres y cuatro engranes. Seis engranes. Segunda, tercera, cuarta directa y quinta. ¿Sí? Entonces, tercera marcha, primera marcha, quinta marcha, marcha atrás y segunda marcha, primera marcha atrás que no habíamos probado.
¿sí? Son aquellos que tienen marchas que tienen un tren de engranes compuesto. Vamos a poner en neutro y vamos a ver qué sucede. ¿Cuál es el eje que no gira? Es el eje de salida. Por eso decimos nuestra marcha está en neutro. Tenemos movimiento a la entrada, tenemos movimiento a la salida. Inclusive en neutro, mi caja está girando. Eso también hay que analizar, ¿no? Inclusive en neutro, mi caja está girando. Vamos a pasar a la cuarta marcha y observamos qué sucede en la cuarta marcha. El eje de entrada y el eje de salida son aquellos que tienen la misma velocidad. Eso ya hemos hablado. ¿Cuál es la relación en esta marcha? Me pregunta. Sí, es 1 a 1. ¿Por qué? Porque es la misma marcha tanto a la entrada como a la salida. Esta es mi opinión de marcha atrás. Me piden que identifiquemos y vamos a pasar a- al retro. Primero, analicemos. Está girando a un sentido mi eje de entrada, está girando a otro sentido mi eje de salida, pero aquí va a pasar por un eje adicional, por un engrane adicional. Este va a permitir invertir el sentido de giro del eje de salida. Entonces ya estamos dando nuestro vehículo para atrás. Vamos a poner nuestro vehículo en neutro. ¿Por qué sucede esto? Este engrane se fija al eje de salida y no se acciona directamente desde el eje secundario. Por eso sucede esto. Bueno, más o menos para tener una idea de lo que es una relación de transmisión, analizamos que no es lo mismo tener un eje conducido de 20 dientes y un eje conductor de 10 dientes que tener lo contrario, un eje conducido de 10 dientes con un eje conductor de 20 dientes. El uno de pronto va a tener mayor velocidad, pero no mucho empuje. El otro, en cambio, va a tener mayor empuje, pero no mucha velocidad. Dicho esto, ¿qué es la relación de transmisión? ¿Sí? La relación entre velocidades de rotación del eje de entrada y el eje de salida es lo que significa la relación de transmisión. ¿Sí? De pronto analicemos cómo se calcula una relación de transmisión. Lo dicho, ¿no? 23 dientes al eje de entrada, 30 dientes al eje de salida. ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido la potencia? ¿No es cierto? Si ha aumentado la velocidad, de pronto, sí. Pero en cambio acá tenemos 15 dientes y 38 de salida. Vemos cómo se diferencia, ¿no es cierto? Cómo aprovechamos este giro que tiene, pero ya con 15 dientes para 38, que de alguna manera va a aumentar mi velocidad. Si señalamos o hemos señalado o hemos contado los dientes que tiene cada uno de mis engranes, podríamos sacar la relación de transmisión. Vamos con primera marcha. ¿Qué sucede en primera marcha? ¿Cuántos dientes hay en la primera rueda dentada del eje de entrada? Hay 23 dientes. Correcto. ¿Cuántos dientes tiene la segunda rueda? Tiene 30 dientes. Correcto. ¿Cuál es la fórmula? Analicemos cuál es la fórmula. Correcto. Calcular la primera relación de transmisión. Vamos a calcular. Sí, la primera relación de transmisión es esta. 1.305. Es la primera relación de transmisión. Vamos a ver cuántos dientes tiene la segunda rueda. 38. Perdón, tiene 15. La otra tiene 38. Correcto. Y vamos a calcular la relación de transmisión que me da 2.52. Entonces,
Tenemos que la primera relación tenemos 2,52 y la segunda 1,3. ¿Cuánto ha subido en potencia? Ha subido 3,29 y ha subido 6.608 RPM. Más o menos esta es la fórmula con la que nosotros trabajamos para poder definir cuál es la velocidad de salida y cuál es la relación que existe entre un piñón y otro piñón. ¿Listo? Si tenemos potencia en mi caja o tenemos velocidad, ¿cómo podríamos dirigir nuestra potencia? ¿Cómo podríamos nosotros dirigir nuestra potencia a los ejes? O de pronto, ¿cómo consideraríamos que internamente es nuestro eje? Y vamos primeramente a proyectar este video. Eje de entrada, eje intermedio y eje principal. Eso es lo que tenemos al interior de nuestra caja. Pero el eje principal de salida, ¿a dónde va direccionado? Esa es la pregunta. El eje principal de salida va direccionado justamente a los ejes de transmisión. Está nuestro vehículo aquí y está internamente cómo viene diseñado el tema ya de la transmisión de la potencia. Hasta la caja hemos podido diferenciar la velocidad o hemos podido aumentar la potencia, cualquiera de las dos que haya sido. Pero por el árbol de transmisión es donde se va a dirigir el movimiento que necesitamos para las ruedas. Entonces tenemos ejes de transmisión. Permite la transferencia constante del par y velocidad de rotación. También debe ser capaz de adaptarse a un ángulo variable de los ejes primario y secundario. No tiene relación de transmisión mi eje, solamente un eje. Y hay dos tipos de ejes de transmisión, un árbol de transmisión y un eje de transmisión. ¿Sí? Este es mi árbol de transmisión. Vamos a ver estas afirmaciones que tan correctas son. Debe ser posible un ángulo, debe ser posible un ángulo variable entre eje primario y el eje secundario. Correcto. Estos ejes permiten una transferencia constante del movimiento de rotación y estos ejes permiten una transferencia de par constante. Esas son más o menos las características de un eje de transmisión. El eje de transmisión depende de la cantidad de par a transferir, la velocidad de rotación y la longitud del eje. Hay ejes macizos, hay ejes huecos. Macizos, un solo cuerpo, una sola estructura. Huecos, de pronto tiene una forma de tubo. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿sí? Tenemos dos visualizaciones agrandadas, ampliadas, de cómo está mi eje diferencial principal y mi eje diferencial secundario. La mayor parte son generalmente huecos. Hablando del árbol de transmisión, en un vehículo de propulsión trasera, el árbol de transmisión conecta el motor montado en la parte delantera con el eje trasero. Cuando tenemos vehículos con tracción a las cuatro ruedas, eso significa que de pronto que de mi caja sale algún otro aditamento especial que conecte en cambio las ruedas delanteras y obviamente ahí sí tendríamos potencia a las cuatro ruedas. Eh, Normalmente para alivianar pesos o para reducción de materiales en los costos de la fabricación del vehículo se hace, o mejor dicho, vienen diseñados huecos los árboles de transmisión. Eh,
De pronto, si es que tenemos por ahí acoplamientos elásticos, es para absorber las cargas de propulsión. De pronto, por ahí hay algún tipo de vibraciones, todo esto absorbe las cargas de propulsión. Sí, el árbol de transmisión se fija a la parte inferior del vehículo con un cojinete de apoyo. El cojinete de apoyo permite que el árbol de transmisión gire sin juego y evita que éste se balancee. ¿Sí? Estas uniones de aquí son las que se refieren. En una tracción a las cuatro ruedas se puede utilizar el eje adicional para accionar los ejes delanteros. ¿Qué otro nombre tiene este eje? Es el eje de salida de la caja de distribución. Observemos esto y aquí es donde vamos a hacer un lapso. ¿Sí? Vamos a ver que en la totalidad este es mi eje de salida. De aquí ya ha pasado por mi motor, ha pasado por mi sistema de embrague, ha pasado por mi caja y ahora nos vamos y pasa por mi sistema de transmisión, por mi cardán, por mi árbol de transmisión. Tenemos una junta flexible que une la salida, perdón, que esté en la parte trasera para la transmisión. Tenemos el eje auxiliar, tenemos un cojinete de apoyo que normalmente está en la mitad. Las juntas de cardán o llamadas aquí crucetas, tenemos una junta deslizante que permite las vibraciones de la propulsión y al final está pues el cono que ingresa a mi caja de cambios. ¿Qué sucede si de pronto hay esta variación? ¿Sí? Vemos cómo hay un desliz, hay una elevación y esto también, o mejor dicho, para esto también debe estar diseñado mi eje de transmisión. Hay en cambio algunas juntas que se juntan y se separan. Todo esto es con el afán de mermar un poco, ¿sí?, las vibraciones que existen en mi eje de transmisión. Por último, vamos a considerar lo siguiente. Un eje de transmisión es generalmente macizo y los ejes se montan siempre en dirección transversal. Tenemos una junta interior y una junta exterior. La junta interior, especialmente diseñada para adaptarse a los cambios de longitud, pero tiene una flexión limitada. La junta exterior, junta homocinética que no puede adaptarse a los cambios de longitud, pero su flexión es relativamente ampliada. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a mostrarles por acá. Listo. Aquí tenemos una junta trípode, una junta que ingresa a la caja y una junta homocinética. Esas son más para las cajas delanteras, de tracción delantera. Por último, y para completar este tema, vamos a lo siguiente. Tenemos nuestros sistemas de propulsión de un vehículo comercial en este caso. Hemos ya analizado el motor, hemos analizado la caja de cambios, hemos analizado los árboles de transmisión, el diferencial y ahorita estamos analizando los bujes o sujeciones que tiene nuestro carro. Pero en tal sentido, ¿sí? Hemos analizado también el embrague, ¿sí? Hemos analizado ahorita la transmisión, o estamos por analizar nuestra transmisión. Básicamente, ¿qué va a ser nuestra transmisión? Al igual que en la caja de cambios, van a haber engranes que nos va a permitir, en cambio, distribuir la fuerza para el un lado y para el otro. No se distribuye en una fuerza igualitaria, sino se distribuye según la necesidad. O sea, que cada eje es independiente. A eso me refiero. Sí. La caja de cambios de un vehículo está compuesta por engranes, lo que hablábamos, ¿no? Hemos hablado también del árbol de transmisión. Está aquí mi diferencial. Perfecto. Una vez que nosotros hayamos estudiado ya la caja, el diferencial,
la transmisión, perdón, y ahorita vamos a hablar sobre el diferencial. Sabemos que aquí está girando mi motor, sí, está girando. Pero ¿por dónde gira y qué hace? Cuando yo llego a proyectar movimiento a la entrada de mi diferencial, que es este, ¿qué sucede? El piñón gira más rápido que la corona del diferencial. Hay una relación de transmisión entre el piñón y la corona del diferencial y el piñón acciona la corona del diferencial. Y todo esto está sucediendo ahorita en mi diferencial, ¿cierto? Ahondaremos un poco más en el tema del diferencial más adelante. Ahora, la configuración del eje para vehículos. Esto es importante saber. Si yo tengo cuatro puntos en los cuales está apoyado mi vehículo, eso quiere decir que tengo un vehículo 4. El siguiente dígito define cuántos de estos puntos tienen tracción. A eso se refiere la configuración del eje. La configuración del eje de los vehículos se indica mediante dos dígitos. El primer dígito especifica el número de ruedas, el segundo dígito especifica el número de ruedas motrices. Note, la combinación dual se considera aquí como una única rueda. ¿Qué tipo de vehículo es este? Entonces tenemos cuatro puntos de apoyo, el primer dígito y el segundo dígito quiere decir que ¿cuántos de estos tienen tracción? Pues tienen los dos traseros. Correcto. Si tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos 6 puntos de apoyo, podremos escoger desde estas tres. ¿Y cuántos de estos tiene tracción? Pues tiene 4. Seleccionaremos esto. Correcto. Si tenemos, ¿qué tipo de configuración de eje tiene este vehículo? ¿Sí? Vemos que aquí en mitad de la caja, sí, se toma o hay un toma fuerza que envía tracción también a las ruedas delanteras. Entonces, 6 puntos, ¿sí? 6 puntos de, en los cuales hace contacto mi vehículo con el piso y de los 6 tiene tracción. ¿Sí? Listo. Eso en cuanto a sistemas de propulsión. Hasta aquí, muchísimas gracias por la atención.